Buenas noticias para el bolsillo tenemos hoy. El IPC cae por debajo del 2% por primera vez en los últimos 2 años. Una caída que se produce gracias a que los precios de los carburantes, la electricidad y los alimentos aumentaron algo menos que en junio del año pasado. Hablamos de la cifra interanual porque si comparamos mes a mes, los precios se incrementaron un 0,6% en junio respecto al mes de mayo. Es por eso que quizá no noten la bajada cuando van a comprar. Hola, ¿qué tal? Y lo que ocurre con los precios determina las políticas del Banco Central Europeo. Por ejemplo, en el aumento de los tipos que regulan las hipotecas. También hablaremos de esto hoy. Según las agencias inmobiliarias, solo 2 de cada 10 compraventas se realizan por menores de 35 años. Y esto nos habla de las dificultades de los jóvenes para acceder a una casa. Enseguida hablamos de ello. Y hoy en Castilla y León estamos de fiesta. 4 ciudades festejan hoy a San Pedro: Burgos, Segovia, Zamora y Soria, que hoy celebra el jueves la Saca. Vamos a estar en todos esos sitios para ver cómo lo están celebrando. Será ya en la segunda parte de nuestro programa y antes, en el tiempo del análisis, vamos a hablar de arqueología, de su importancia para construir nuestro pasado y entender nuestro presente. Hablaremos de cómo intervienen los arqueólogos, de su trabajo, los problemas a los que se enfrentan. Por ejemplo, la falta de apoyos financieros, del riesgo de los expolios. Todo esto y más, aquí comienza Está Pasando. Comenzamos con el dato del IPC que hemos conocido esta misma mañana. Dato positivo, Eduardo. Positivo, Pilar, como hacía mucho tiempo que no se producía. Hablamos de una tasa interanual que, de confirmarse, situaría el IPC de junio como el más bajo desde marzo de 2021. El dato que ha publicado hoy Estadística es, como van a ver aquí, del 1,9%. Es más de un punto inferior a la tasa anual de mayo, cuando los precios subieron un 3,2%. Esta evolución se debe a que el precio de los carburantes, la luz y los alimentos se ha incrementado, pero menos este mes que en junio del año pasado. El IPC no rondaba el 2% desde el primer trimestre de hace 2 años. Recuerden que el máximo fue en julio del año pasado, cuando rozó prácticamente el 11%. Aquí ven también la inflación subyacente, la línea de arriba, que no computa el precio de alimentos frescos ni la energía y que baja, como pueden ver, de 2 décimas hasta el 5,9%. España es la primera gran economía europea en la que la inflación ha caído por debajo del 2%. Es una muy buena noticia porque supone una ganancia de competitividad y de cuota de mercado para las empresas españolas y, sobre todo, ganancia de capacidad adquisitiva de las familias españolas. Precisamente la subida del precio de los alimentos, aunque se vaya moderando, ha hecho que tiremos menos comida a la basura. El Ministerio de Agricultura acaba de publicar los datos. El año pasado los españoles desperdiciamos un 6% menos de alimentos que el año anterior. Aún así son 1.200 millones de kilos de productos. En 2 de cada 3 hogares se tira comida. Yo creo que, y quiero decirlo en voz alta porque creo que es un factor fundamental de una tarea colectiva, estamos reduciendo esa pérdida y ese desperdicio alimentario gracias a todos los eslabones de la cadena. Gracias a la producción primaria, gracias a la industria, gracias a la distribución y, evidentemente, gracias a los ciudadanos. Y a la hora de hacer la compra, muchos tienen claro que es mucho mejor adquirir alimentos locales, de la tierra. Pero ¿cómo saber de manera rápida qué productos de todos los que hay en un comercio son de cercanía? Esa es otra historia. 5 tiendas de Segovia están probando un sistema pionero en Castilla y León que permite consultar, nada más llegar al establecimiento, su catálogo de productos de cercanía. Alberto Guerrero, Segovia, buenos días. ¿Cómo funciona? Nos encontramos en Segovia, rodeados de productos de proximidad, en un comercio próximo, en un comercio local, para presentar un proyecto pionero en España. Aquí tenemos la suerte de tenerlo muy a mano. Les vamos a contar a todos ustedes cómo funciona. Es etiquetado inteligente y para ello contamos con la presencia de la Asociación de Comerciantes Segovianos, con su presidente Manuel Muñoz. ¿Cómo estás? Buenos días. Y estamos también con María Petit, que es la directora general de Consumo y de Comercio de la Junta de Castilla y León. Buenos días. Buenos días. Nos ayudará también Fernando Vázquez ahora para explicarnos cómo funciona este proyecto. Se trata de acercar los productos que tenemos aquí en Segovia al comercio local.
poner en consonancia a los productores con los comerciantes. Ponerlos en valor y además digitalizar. Siempre se nos está pidiendo que digitalicemos, ¿no? Y a veces parece ser que estamos un poco reacios a ello y no. Estamos a favor y obviamente es una herramienta para nosotros fundamental. Acercar productos de productores segovianos a comerciantes segovianos para nosotros es muy importante y además ser los primeros pues no tiene parangón gracias a la Dirección General. Un proyecto pionero, decíamos, con la financiación de la Junta de Castilla y León. Estamos con la directora de Consumo y Comercio. Hablábamos de nuevas tecnologías y de comercio. Algo parece muy tradicional de comercio local y productores y esa tecnología que ayuda a poner en contacto también a los consumidores. Exacto. Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo vamos a apoyar todos los proyectos de innovación de I+D+I del sector comercial. Es imprescindible dentro de los ejes de la Consejería la modernización, la digitalización, el apoyo al comercio de proximidad, el emprendimiento comercial y con este proyecto que financiamos desde la Junta estamos uniendo comercio de proximidad, modernización y digitalización. Vamos a entender ahora mismo cómo funciona todo esto porque estamos entre productos que nos liberan unos aromas fabulosos, productos tradicionales, pero aquí tenemos algo que ya nos habla de tecnología, un código QR. Tenemos a Fernando Vázquez, que es director responsable de la empresa Naturcode, que ha puesto en marcha este producto. Nos va a mostrar ahora mismo, lo estamos viendo, cómo va a funcionar, qué tiene que hacer el cliente al llegar a una tienda como esta. Ese código QR que nos abre la información, nos va a demostrar precisamente los productos, Fernando, que encontramos en este comercio, esos productos, en este caso segovianos. Efectivamente, los consumidores necesitamos encontrar productos que nos motiven, pero no tenemos tiempo para leer toda la información de esta maravillosa tienda, ¿no? Entonces necesitamos hacer un filtrado. Pues es muy fácil, vamos a ver los productos en cuanto a bebidas, porque estoy buscando una bebida para llevarme y voy a ver todos los vinos y todas las bebidas que hay en la tienda. Y con estas características yo ya directamente voy a poder consultar la información del producto, el tipo de viña, el tipo de uva, el envejecimiento, toda esa información, alérgenos, la procedencia, toda esta información es muy importante para los consumidores conscientes. Y obviamente también nos va a permitir, y esto también lo ha comentado la directora general, opinar. La opinión es importante, estamos viendo cómo la opinión hace que los consumidores nos alineemos con un tipo de producto. Y los productores locales necesitan ese impulso de los propios consumidores para vender sus productos y atraer que estos comercios locales compren más productos locales. Por tanto, es una aplicación que se va enriqueciendo día a día con la opinión precisamente de los consumidores que acceden así de fácil. Van a encontrar un código QR que también está en la puerta, en este caso, en este proyecto pionero de 5 comercios, de momento se irá ampliando, Manuel, entiendo, 5 comercios aquí, 5 locales en Segovia. Sí, es un proyecto piloto, entonces por lo tanto hemos cogido 5 comercios con todos sus productores que tiene detrás y a partir de aquí obviamente debemos de crecer. Directora, qué importante es el apoyo al comercio local. A pesar de que parece, siempre se dice, bueno, está en decadencia las grandes superficies, sin embargo, desde la Consejería, desde la dirección que usted ostenta, se trabaja mucho y se invierte mucho dinero precisamente en el apoyo al comercio local. Mucho dinero. Siempre, nunca hay dinero suficiente, pero sí que lo que intentamos hacer son proyectos innovadores, proyectos de modernización, de desarrollo, de apoyo al comercio minorista, el comercio que sepa innovar, que sepa adaptarse a las nuevas situaciones del consumidor, a lo que quiere el consumidor, modernizarse, digitalizarse. Ahí siempre contará con el apoyo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Para nosotros es fundamental. Mirando a futuro, iba a decir, y a los responsables que los tenemos por aquí de este comercio, la sonrisa les sale al escuchar estas palabras, porque hay mucho futuro, pero hay que adaptarse, evidentemente. Para eso están la Asociación de Comerciantes, empresas como Naturcode o la Dirección de Comercio y Consumo, preparando, en este caso, un proyecto piloto etiquetado inteligente. Ya lo saben, hay 5 locales ya que tienen ese código QR. Es tan sencillo como acercarse, si no quieren entrar de momento porque les dé un poco de apuro, simplemente en la puerta lo miran y seguro que entrarán porque descubrirán esos productos de proximidad, de máxima calidad y además con la opción de dejar opinión para enriquecer también la experiencia de los demás consumidores. Gracias a los 3 y no se olviden,
Proyecto piloto pionero aquí en Segovia, pionero en España. Y si funciona bien, gracias a Alberto y buenos días, veremos si se va implantando poco a poco en toda Segovia, Castilla y León y, por qué no, en el resto del país. Y además de la alimentación, la vivienda supone el mayor gasto para muchísimas familias. Suben los precios y las hipotecas. Los tipos de interés rozan el 4% y el Banco Central Europeo volverá a subirlos a finales del próximo mes de julio. Y en ese contexto, los jóvenes lo tienen aún más complicado. El barómetro inmobiliario de UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, una entidad de financiación, dice que solo 2 de cada 10 compras las hacen menores de 35 años. José Manuel Fernández es subdirector de esta entidad financiera. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Entendemos que la razón de este dato que he dicho de los jóvenes se debe al precio de las hipotecas y también a que los jóvenes tienen menos ahorros, ¿no? 3 de cada 4 que se compran una casa tienen la ayuda de sus padres. Sí, ese dato es cierto. Son datos de un estudio reciente que acabamos de terminar con los agentes inmobiliarios. Es una encuesta que hacemos con regularidad y lo que hemos visto es que en el último año y sobre todo a raíz de la subida de tipos de interés, el peso en las compraventas de los jóvenes de menos de 35 años ha bajado casi un 15%. Lo más importante, lo has comentado también, es que de este estudio se pone de manifiesto que el escaso 4 o 5% de los jóvenes que optan por la compraventa de vivienda lo tienen que hacer en un 75% con ayuda de sus padres, ¿no? Aparte, claro está, de solicitar una hipoteca, el pago inicial que le va a pedir el banco, aproximadamente ese 20-30% de aportación inicial de ahorros, normalmente están contando con el apoyo de sus padres para poderlo realizar. José Manuel, ¿por dónde pasaría la solución, sobre todo pensando en los jóvenes? Por ejemplo, aquí en Castilla y León la Junta avala esa entrada del piso. ¿Qué haría falta? No sé si la nueva ley de vivienda facilita un poco el acceso a la vivienda a los jóvenes. Vamos a ver, el problema es que hay una opción muy buena que se ha empleado en otros países, que es entrar al mercado inmobiliario a través del alquiler. El problema de España es que hay muy poca oferta de alquiler. Yo creo que la estrategia a nivel estatal debería ser hacer viviendas accesibles en alquiler para jóvenes, ¿no? Entre tanto, pues no hay muchas soluciones, la verdad. Es intentar ahorrar al máximo posible y poder llegar a esa aportación ya digo, entre el 20 y el 30% del coste total de la vivienda para poder comprar, ¿no? Los tipos de interés, habéis dicho que sí es cierto que han subido hasta el 4%. Lo normal, y lo estamos viendo ya en el mercado americano, es que se empiecen a moderar y probablemente antes de final de año comiencen a bajar de nuevo. No podemos esperar unas caídas importantes, pero sí que por fin toquen techo y esos precios, de los tipos de interés que condicionan desde luego el coste de las hipotecas, pues empieza a ser más moderado. Claro, José Manuel, precisamente el Banco Central Europeo a finales de julio va a volver a subir esos tipos. No sé si será la última subida, como parece indicar usted. Y por otra parte, en ese barómetro dice que el nivel de optimismo de los agentes inmobiliarios es el más bajo en muchísimo tiempo. ¿Cómo está ahora mismo el mercado inmobiliario en España? Bueno, esto, como digo, va por barrios, ¿no? Hay zonas en las que el mercado todavía está funcionando bien. Lo que es una evidencia es que ha caído el número de compraventas en los últimos meses por encima del 20% y el número de hipotecas más cercano al 30% de caída, ¿no? Entonces, esto demuestra que hay claramente un enfriamiento del número de operaciones de compraventa. También es cierto que estamos comparándonos con un año 2022 que fue excelente, batimos todos los récords, especialmente en el número de compraventas de vivienda de segunda mano. Fue el mejor año de la historia. Y entonces, hombre, es difícil repetirlo y más considerando que en este último año la aceleración en la subida de los tipos de interés, pues esto condiciona mucho. En cualquier caso, esto apunta a que el número de compraventas en el conjunto del año sea muy similar a los del 2018-2019, previos a la pandemia, y que son cifras razonablemente buenas, entendiendo sobre todo cuál es el nivel de población que hay en España, ¿no? Vamos a hacer en el entorno de 500.000 de compraventas en un año en un país de escasamente 40 y pocos millones. Entonces esto se compara muy bien con otros países de nuestro entorno, con Francia, con Italia, con Alemania,
que en estos países están, evidentemente hay más compraventas que en España, pero también es cierto que la población de estos países es bastante más alta. Bueno, pues no nos queda más que estar atentos a su siguiente barómetro inmobiliario. Gracias por acompañarnos y explicarnos un poquito esos detalles. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, es en el plano económico, en el plano político, poco a poco se van ya constituyendo las diputaciones provinciales después de las elecciones del pasado 28 de mayo. La primera ha sido la de Zamora. A esta hora celebran su primer pleno las de Palencia y Valladolid. Vamos a ver imagen en directo de la nueva corporación de la Diputación vallisoletana. Ahí están viendo cómo ha tomado posesión de su cargo Conrado Íscar, del Partido Popular, que repite como presidente. La corporación estará formada esta legislatura por 14 diputados del PP, 10 del PSOE, 2 de Vox y 1 de Valladolid. Toma la palabra. Gracias. Señor presidente, autoridades, compañeros y compañeras, buenos días a todos. Y esta que ven ahora es la imagen en directo de la Diputación de Palencia. Allí ven en imagen Ángeles Armisen, también del PP, afronta el que es ya su tercer mandato al frente del órgano provincial. Gobernará de nuevo con mayoría absoluta una corporación en la que el PSOE es el grupo mayoritario de la oposición, con 8 diputados, mientras Vox, Izquierda Unida Podemos y Vamos Palencia tienen un representante cada uno. Pues la presidenta de la Diputación, que empezaba ese discurso en directo desde Palencia. Y como todos los jueves, también estamos en directo en la sede de la Junta de Castilla y León. Acaba de empezar la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Escuchamos, como siempre, las primeras palabras del portavoz de la Junta. Obligatorio, o puede haber un seguro completo a todo riesgo, o puede haber un seguro con franquicia, que lógicamente tiene un coste de prima más barato. El que establece Agroseguro establece una franquicia del 30%, bien. Nosotros lo que hacemos es que de ese 30% aportaremos el 25% sobre la indemnización determinada para los agricultores profesionales y el 12,5% para el resto de los agricultores. Quiere eso decir, en definitiva, que entre el 70% que pone Agroseguro y el 25% que pondrá la Junta de Castilla y León se podrá llegar al 95%. Bueno, pues entendemos que está informando de detalles sobre los seguros, sobre la compensación de daños en el campo, en la agricultura, después de las tormentas, el pedrisco y las heladas de las últimas semanas. Hasta aquí lo que está dando de sí la actualidad esta mañana. Por cierto, esta época de verano se intensifica el trabajo en los yacimientos arqueológicos de Castilla y León. El otro día contamos cómo empezaba la campaña en los de Atapuerca, en Burgos. Y a partir de ahora, Pilar, vamos a estudiar, a analizar un poco más en profundidad esta parte del patrimonio de Castilla y León, el de los yacimientos de arqueología. Sí, hoy hablamos de la arqueología, que nos permite conocer quiénes somos, de dónde venimos, nos ayuda a conocer mejor la cultura, los usos y costumbres de una determinada época. En ocasiones derriba mitos y nos alumbran el conocimiento de nuestro pasado. Con el verano, y en muchos casos, como decía Eduardo, con la reanudación de las campañas de excavación en los yacimientos, nos acordamos más de la figura del arqueólogo, pero ¿qué sabemos de ellos y de su trabajo? En una comunidad con un patrimonio tan rico y variado, suponemos, tienen trabajo de sobra. ¿Dónde se actúa? ¿Tienen suficientes apoyos? Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar hoy con nuestros invitados. Ellos son Carlos Sanz Mínguez, que es profesor de prehistoria de la Universidad de Valladolid. Es además el director del Centro de Estudios Vacceos Federico Battenberg. De hecho, lo fundó para afianzar en el conocimiento del yacimiento arqueológico de Pintia, en Valladolid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. También le acompaña Jaime Gutiérrez, que es arqueólogo. Creo que trabaja como autónomo, es decir, que donde le llaman, ahí va usted. Necesitan un arqueólogo, pues allí voy, o a través de una empresa de arqueología. ¿Lleva muchos años trabajando como arqueólogo? Desde el 2019 más intensamente, pero excavando desde el 2003, cuando empecé la carrera, siendo alumno de Carlos. Muy bien, pues entonces nos va a poder también dar una visión del trabajo del arqueólogo, que muchas veces es poco conocido. Y también nos acompaña por videoconferencia Juan José Gordón, que es el jefe del Servicio de Arqueología del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. ¿Quién está pasando? Muy buenos días, encantado de participar. Gracias. Bueno, pues el número de yacimientos o hallazgos arqueológicos alcanza aquí en Castilla y León los 25.000 registros. En la comunidad encontramos yacimientos arqueológicos de gran importancia, Eduardo.
de gran importancia, Pilar, en número y también en relevancia. Hay que empezar comentando que el patrimonio cultural de Castilla y León es una de las señas de identidad de nuestra comunidad y el arqueológico es solo uno de sus grandes pilares. Bueno, solo no, muy importante. Miren qué cifras, si no, la comunidad alberga más de 200.000 bienes inmuebles, la mayoría son de la Iglesia, 16.000 bienes arquitectónicos, 5.000 de patrimonio industrial, más de 100 paisajes patrimoniales, 250 bienes inmateriales y entre todo ello, como decíamos, más de 23.000 yacimientos arqueológicos delimitados. Miren, en la web de la Junta de Castilla y León está el mapa completo con la información geográfica, el nivel de protección o la época de los hallazgos de cada uno de esos 23.000 puntos. De entre todos ellos, eso que van a ver a continuación son algunos de los lugares que destaca la Guía de Yacimientos Arqueológicos de Castilla y León, desde los toros de Guisando en El Tiemblo, en Ávila, a los conjuntos rupestres de la montaña palentina, pasando por las necrópolis medievales de Duruelo de la Sierra, en Soria, o el Castro de las Labradas, en Arrabal, en Zamora. Pero, puestos a destacar, ¿por qué no? Podemos presumir de 3 lugares arqueológicos que son patrimonio de la humanidad. Las médulas en León, formadas por la explotación en la época romana de las minas de oro, la estación rupestre de Siega Verde en Salamanca, donde acaban de descubrir, como contamos aquí, 5 nuevos paneles con grabados, y por supuesto los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que como también comentamos, comenzó la semana pasada su campaña de excavaciones número 45. Por cierto, que para impulsar la investigación y conservación y difusión de estos bienes, la Junta aprobó en 2018 un plan que se va a ejecutar hasta finales de 2024. Bueno, pues para comenzar esta conversación, esta charla, yo les voy a preguntar a nuestros invitados lo que vemos actualmente en los yacimientos de Castilla y León y de España. ¿Es solo la punta del iceberg de lo que hay escondido bajo tierra? Pues efectivamente sí, es una pequeña punta de iceberg. Y a mí me gustaría también decir que de esos 20 y tantos mil yacimientos catalogados, hay unos cuantos más exclusivos que son los que acaban definiéndose como bienes de interés cultural, zonas arqueológicas propiamente dichas, ¿no? Yo creo que sería importante llamar la atención sobre pues un patrimonio muy extenso, pero también muy desigual, ¿no? Hay yacimientos con una importancia, con un relieve que les hace acreedores de esa situación de bien patrimonial estratégico, y otros que, por el contrario, sin dejar de ser importantes, no alcanzan esa importancia de estos distinguidos, ¿no? Pero evidentemente sí es la punta del iceberg. El patrimonio subterráneo es tremendamente grande, ¿no? Jaime, me imagino que cuando uno empieza una excavación no sabe lo que se va a encontrar y no sé si siempre suele ser más que las expectativas que uno tiene iniciales. Depende del contexto de actuación arqueológica que estemos haciendo. Si es un proyecto de investigación, vas más o menos a tiro fijo sabiendo lo que te puedes encontrar, pero si es una arqueología de gestión, dentro de un contexto de una obra, te puede encontrar cualquier cosa. Cualquier cosa. Un ejemplo, hace 3 años estuve trabajando en el monasterio de San Zoilo, en el claustro gótico, y en Carrión de los Condes, y descubrimos al hacer una limpieza de los muros todas las piezas del claustro de época románica que lo habían utilizado de cimentación para el claustro gótico, y era una auténtica preciosidad. Me imagino que también es una satisfacción, ¿no? Desde el punto de vista del arqueólogo, de repente encontrar todos esos hallazgos que uno no se esperaba en un principio. Sí, da una alegría, un subidón, y luego poder investigarlos, poder documentarte sobre ellos, acceder y sobre todo darle una visibilidad a la gente, que al final es nuestro trabajo, que la gente se entere de lo que es la arqueología y del patrimonio que vamos rescatando y vamos protegiendo. Juan José, nosotros aquí hablamos de Castilla y León, un territorio vasto con una cultura impresionante, pero claro, también podemos decir lo mismo de nuestro país, porque ha sido intercambio de muchos pueblos, aquí han pasado muchas culturas y claro, lo que queda bajo tierra aún puede ser mucho por descubrir, ¿no? Efectivamente, yo al hilo de lo que comentaba Carlos Sanz, comentaba la riqueza del patrimonio subterráneo, pero yo también quiero hacer hincapié en el patrimonio sumergido. La gran cantidad de patrimonio arqueológico que tenemos, sobre todo en aguas interiores, en embalses y pantanos, que han estado ocultos por el agua durante años y que en esta última década hemos tenido la oportunidad de poder empezar a estudiarlos, documentarlos y excavarlos. Se me ocurre, por ejemplo, el embalse de Valdecañas, en Cáceres. Es una cuenca del Tajo que durante 60 años estuvo totalmente sumergido de agua y que en el 2019, con motivo de este periodo estival de sequía que tuvimos,
pues emergió toda una serie de patrimonio arqueológico con una diacronía muy amplia, desde vestigios paleolíticos, paleolítico superior, megalitismo, nos apareció un dolmen, culturas prerromanas, tenemos excelentes ejemplos de berracos, unas esculturas del pueblo betón, una abadía medieval. Quiero decir, lo bueno también de las aguas interiores en general y de los embalses en particular es que esta situación de agua, de cota de agua constante, ha fosilizado unos paisajes históricos que ahora tenemos la oportunidad de poder estudiar y que no encontramos ese escenario sobre otro escenario terrestre, sobre otro patrimonio o sobre otros espacios, digamos, que no han estado sumergidos tantas décadas, como es el caso. Claro, yo me imagino que en casa se estén preguntando, bueno, ¿y cómo se actúa en una determinada zona? ¿Qué criterios se siguen? Por ejemplo, en Pintia, ¿cómo comenzó todo? ¿Había unos estudios previos que determinaban que en esa zona podía haber ese yacimiento? Y claro, luego a la hora de realizar las excavaciones, ¿qué criterios se siguen? Carlos. Pues sí, normalmente suele haber hallazgos fortuitos, hallazgos en superficie, que son pues los testimonios de lo que allí hubo, ¿no? Cultura material, restos constructivos, restos de vajilla, de distintos elementos que ofrecen pues una dispersión en superficie que sirven para delimitar esos yacimientos, ¿no? En el caso de Pintia, por ejemplo, pues fue en el siglo XIX una actividad ajena completamente a la arqueología, como era la minería de huesos. Unos años también de pertinaz sequía, como se decía entonces y se sigue diciendo ahora, ¿no? O sea, ¿qué beneficios ha traído la sequía al mundo de la arqueología? Permítanme. Sí. Y bueno, pues esa sequía hizo que los jornaleros no tuvieran en qué trabajar y se pusieron sencillamente a explotar los huesos de mina de estos grandes yacimientos como Pintia, ¿no? Y ahí fueron buscando pues huesos para triturar, para hacer fosfatos. Y bueno, al hilo de esa primera actividad pues fueron apareciendo hallazgos arqueológicos, ¿no? Que la comisión de monumentos que por ese momento se estaban formando pues hicieron una expedición a Padilla, se contempló lo que había y bueno, aquello sirvió como punto de inicio para empezar las investigaciones en Pintia. Normalmente en el siglo XIX empezaron los primeros restos, pero luego las excavaciones llegaron mucho más tarde. Eso dice mucho de los tiempos que se manejan en el ámbito arqueológico. Carlos. Pues sí, la verdad que de hecho cuando se hizo este informe en 1873 concretamente, se aconsejó, bueno, se definieron hallazgos celtíberos y romanos y se aconsejó que empezaran las investigaciones en Pintia, ¿no? Se dotó de presupuesto, 8.000 reales en el año 1874 y realmente pues no se ejecutaron nunca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la arqueología es una actividad compleja, yo diría que es una actividad compleja, no es fácil, exige tiempos largos, o sea, si se busca el corto plazo no hablemos de arqueología. Bueno, antes Jaime decía muy bien que hay una arqueología más de urgencia, ¿no? De procurar que si hay una obra pública, civil, etcétera, pues no se destruya lo que allí hay, ¿no? Documentarlo bien antes de la intervención. Pero cuando estamos hablando ya de proyectos de investigación o de difusión también luego turística, etcétera, pues tenemos que hablar ya de otra cosa, ¿no? Y ahí es donde, pues, efectivamente hace falta presupuesto, hace falta inversión, hace falta un plan director, hace falta muchas cosas antes de meterse en esa aventura. Claro, y entonces, claro, la siguiente pregunta es obligada. ¿Se sienten respaldados por las instituciones? ¿Hay apoyos? Porque me imagino que en esto se necesita la unión del sector público, del sector privado para sacar adelante muchos proyectos. ¿Se sienten respaldados? ¿Hay apoyos? Menos de los que realmente quisiéramos. Pues como ha dicho Carlos, la arqueología es un negocio que tiene un trabajo de muchos años. Para ver resultados son muchos años para poner un yacimiento en valor y que éste pueda llegar a dar beneficios de visitas y demás. Hay ayudas, pero tiene que ayudar a los ayuntamientos, diputaciones, juntas, y aún así se quedan cortos. Todo el dinero que nos den es
es escaso. Claro. Es escaso para lo que tendríamos que hacer. Juan José, al hilo de lo que estamos comentando, sé que hay un Plan Nacional de Arqueología, aquí en la comunidad, concretamente en Castilla y León, hay un plan de investigación, conservación y difusión en materia de arqueología, pero claro, yo no sé si este tipo de planes también habilitan financiación o de dónde sale el dinero para luego poder excavar e investigar. Claro, a ver, en el tema de la arqueología tenemos que tener muy claro también las competencias. Es decir, el 95% de yacimientos son competencias de las comunidades autónomas. En ese sentido, el Estado no puede, el Ministerio de Cultura no puede intervenir directamente a cargo de sus presupuestos, sino es a través, como comentaban los compañeros, de subvenciones, ayudas o proyectos en común. Entonces, este Plan Nacional de Arqueología, en el que estamos trabajando ahora, lo que pretende es ser una herramienta interadministrativa que ponga a todos los interlocutores, no solo de las administraciones públicas, sino también del sector privado y del mundo universitario, para crear sinergias que redunden en beneficio de la investigación, de la intervención y de la conservación del patrimonio arqueológico. O sea, nuestro objetivo es unir esfuerzos, localizar problemáticas, identificarlas e intentar atacarlas, en el sentido de intentar resolver todos los problemas, las cuestiones que surgen en el día a día desde el punto de vista, sobre todo, de la gestión. Hablo desde los permisos, autorizaciones, la recepción de ayudas, de apoyo institucional, el establecimiento de criterios, de perfiles profesionales, etcétera. En definitiva, crear un foro de encuentro donde todos los profesionales de la arqueología podamos trabajar en un mismo sentido, en beneficio siempre del patrimonio arqueológico. Claro, estaba pensando yo, los yacimientos arqueológicos de una determinada importancia, como pueda ser Pintia, antes estábamos comentando la Olmeda en Palencia, claro, está demostrado que se convierten en un revulsivo económico para las zonas en las que se encuentran. Claro, eso revierte también en el medio rural, en los pueblos. Eso no sirve a la hora, por ejemplo, de vender un determinado trabajo, un determinado proyecto en los yacimientos, de cara, por ejemplo, pues eso, a las administraciones públicas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo entienden? Y también cómo lo entienden la sociedad y nosotros como ciudadanos. No somos capaces de verlo, esos beneficios económicos, por lo menos, que pueden tener, ya no solo culturales. Sí, sí. Está claro que para mí es una cuestión primero de voluntad y luego de presupuesto. O sea, si hay voluntad, tiene que ir acompañado de presupuesto. Entonces yo creo que hay poca voluntad y hay muy poco presupuesto, con lo cual a veces uno se encuentra haciendo brindis al sol, ¿no? De lo importante que es, de lo que se podría hacer, pero realmente falta una política. Yo no he visto una política en estos 40 años, por hablar de Castilla y León, en relación con la arqueología coherente bueno, pues quizá el modelo sea Atapuerca, es decir, primar una serie de proyectos importantes que creamos que estratégicamente, bien provincialmente, bien por épocas, les apoyemos en un recorrido siempre a media larga distancia. Y cuando se haga eso, yo estoy seguro, bueno, y tenemos muestras, ¿no? Estábamos hablando de la Villa de la Olmeda, es decir, hay sitios que están funcionando y que se ha apostado por ellos y tienen esa parte también de sostenibilidad y de fijación de persona en el territorio, ¿no? Etcétera, que yo creo que la arqueología sería posible, pero no tenemos, insisto, ni presupuesto ni política. Vamos a ver, cuando se hace una política pero no hay presupuesto, claro, yo es que prefiero decir que no hay política. Claro. O sea, podemos poner un plan de patrimonio histórico, pero si no le dotamos, pues es un brindis al sol, que es lo que en definitiva yo creo que ha ocurrido, ¿no? Hablamos también, Jaime, del trabajo de los arqueólogos. ¿Cómo es ese trabajo? Porque tenemos como una visión un poco romántica de la labor que tenéis. Quizá, bueno, pues en parte de ello tiene la culpa el cine, bueno, o la responsabilidad, y desde luego seguro que es un trabajo estupendo, pero yo no sé si también es un trabajo precario. Mucha culpa de la imagen que tiene la gente del trabajo del arqueólogo, lo has comentado tú, es el cine. Sí. Es completamente diferente al cine. Tenemos sobre todo un trabajo más burocrático que de actuación arqueológica en el campo. Tenemos que preparar permisos, hacer informes, inventario de materiales, todo eso.
El trabajo del campo suele ser un mes, el trabajo de posterior nos te puede llevar 3, 4 meses. Y ese es un trabajo invisible, totalmente invisible. Y es un trabajo precario, te tiene que gustar mucho, tienes que estar muy enamorado de la arqueología para seguir trabajando en esto, encontrarte con gente que te pone obstáculos, otros es bien cierto que te ayudan mucho, pero es un trabajo más duro que romántico de las películas. Claro. Aquí en algunos programas hemos hablado de que faltan en determinadas profesiones relevo generacional. Yo no sé cómo lo ven las futuras generaciones, si hay estudiantes, profesor, que se interesan por la arqueología, que quieren ser arqueólogos o no. Pues afortunadamente sí que hay algunos, pero no muchos. La verdad que yo creo que ha bajado bastante. Y sí que quería decir con respecto a lo que acaba de comentar Jaime, es que realmente la punta del iceberg es el trabajo de campo. O sea, lo que está por debajo es lo que no se ve. Es lo que no se ve y que lleva un tiempo impresionante y necesita de equipos estables, sostenibles, que luego son muy difíciles también de consolidar, porque en el propio sistema académico lo que, digamos, está potenciando es la formación como doctor, pero cuando se termina de doctor tienes que alcanzar una beca postdoctoral y, bueno, acabas poniéndote en los 40 años para intentar estar estable en una cosa, en una actividad de investigación como esta, ¿no? Claro. O sea que desde la propia academia el camino es muy difícil y sobre todo intentar consolidar equipos, ¿no? en relación con determinados yacimientos. ¿Y cómo ha cambiado la forma de trabajo, Juan José, a lo largo de todo este tiempo? No sé si las nuevas tecnologías están ayudando a avanzar en los proyectos y sobre todo me imagino que a la hora de encontrar determinados hallazgos o de saber dónde buscar. Efectivamente, yo nombraría dos cambios fundamentales de la nueva arqueología. Por un lado, los equipos altamente especializados y multidisciplinares. Hay que desmitificar ya la figura del arqueólogo erudito que sabe de todo, que él lo excava, él lo estudia y él lo publica. Ahora somos equipos de científicos multidisciplinares, eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que comentabas de las nuevas tecnologías, ¿no? En nuestro caso, tenemos que recordar siempre que todo proceso de excavación es un proceso destructivo e irreversible. En ese sentido, tiene una afección contra el propio patrimonio. Es por eso mismo que cada vez más apostamos por técnicas no invasivas. Es decir, técnicas de estudio que documentan este patrimonio arqueológico, pero que no tienen ningún tipo de impacto negativo sobre el mismo. Un buen ejemplo, que quizás pues sea de los más conocidos, es el georradar, ¿no? Esto que vemos siempre, que es como un carrito con una antena que se pasea, emite una señal al subsuelo y en función de la señal que recibe nos informa sobre una serie de anomalías. ¿Qué son esas anomalías? Son cuerpos extraños que distintos al material que encontramos en el subsuelo y que luego tendremos que interpretar, pues yo qué sé, desde posibles muros, pavimentos, etcétera, ¿no? También otra novedad importante son los usos de drones. Todo esto, hasta hace unos años utilizábamos la pértiga, incluso vuelos en helicópteros para una ortofoto aérea y bueno, pues hoy en día se ha abaratado muchísimo y eso ha democratizado también el acceso a este tipo de técnicas aéreas de dron a los que se les puede adaptar desde una cámara de espectro visible, que sería una cámara como la nuestra de cuando nos vamos de vacaciones, para obtener fotografías normales, o por ejemplo una cámara multiespectral que lo que hace es captar bandas de luz que nuestro ojo humano no percibe. Bueno, se nos está acabando el tiempo, parece que no hemos empezado a profundizar y ya nos tenemos que marchar, así que podríamos haber hablado del tema de los expolios, que es uno de los problemas a los que tienen que enfrentarse y que comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Que es difícil, ¿no? Es difícil cuando no hay unos equipos estables, cuando no hay unos proyectos estables, hacerle frente a eso. Carlos, no sé qué herramientas tienen. Sí, yo creo que ahí es la sociedad en su conjunto la que tiene que tomar conciencia, ¿no? de ese problema de furtivismo, ¿no? En relación con el patrimonio. Entonces, cuando seamos capaces de transmitir que eso es un legado que nos pertenece a todos y que nos lo están esquilmando, nos lo están destruyendo, pues seguramente hayamos encontrado la solución, porque no podemos poner puertas al campo. Evidentemente, 20 y tantos mil yacimientos
no es posible estar con presencia en todos y cada uno de ellos las 24 horas del día. Pero la experiencia que nosotros hemos tenido en Pintia y en Padilla de Duero en particular es que cuando se ve que la arqueología aporta a la sociedad, digamos, esa sensibilidad se alcanza, ¿no? O sea, ahora mismo en Pintia, si aparece algún furtivo, que alguno aparece de vez en cuando al atardecer de algunos días, ¿no? Y sí que si ven que es sospechoso, rápidamente me llaman a mí o llaman a la Guardia Civil. O sea, esa conciencia sí que se ha tomado y no la había hace 20 años. Bueno, está muy bien que por lo menos hayamos mejorado en eso. Yo les voy a pedir que nos recomienden, ya que estamos hablando de concienciar, bueno, pues vamos a hacer algo y les vamos a decir a nuestros espectadores, recomiéndenos un yacimiento que visitar este verano, que ahora vamos a tener mucho tiempo, así que háganos una recomendación para contribuir en la medida de lo posible en lo que podamos. Carlos. ¿Y yo qué voy a decir? Yo tengo que hablar de mi libro, ¿no? Claro, aproveche. Pues Pintia es sin duda el lugar interesante y extraordinariamente atractivo, ¿no?, para visitar. Hacemos visitas a lo largo de todo el año, concertadas, de manera que bueno, pues fines de semana, incluso en días de diario con antelación, podemos atender a todos y bueno, pues van a poder ver unas colecciones de materiales en estudio espectaculares de la Edad del Hierro, de hace 2500 años. Les vamos a explicar los hombres y las mujeres y los niños que hay detrás de ellos, porque nosotros no hablamos de cacharros, hablamos de personas, ¿no? Sí. Y de esas sociedades que habitaron la Ribera del Duero hace 2500 años. Y bueno, van a poder ver pues cosas también impresionantes, de una estratigrafía con 6 metros de profundidad. Bueno, que lo descubran, vamos a dejar que lo descubran. Jaime, ¿cuál visitamos? Pues yo, recomendación. Igual que Carlos, voy a hablar de mi libro, que es La Vía Romana de la Olmeda, el yacimiento que me marcó, soy de Saldaña, pues me marcó para ser arqueólogo y es una visita indispensable. Luego, el Museo de Saldaña, Carrión de los Condes, o sea, todo el entorno. Vale. Y Juan José, una recomendación para este verano. Bueno, yo no tengo libro, yo trabajo en todo el territorio nacional, una enciclopedia prácticamente, pero bueno, ya que estamos, pues yo recomendaría sin duda la visita al monasterio de San Pedro de Arlanza. Creo que es un edificio, un conjunto monástico espectacular, con una historia muy rica desde el siglo XI y precisamente este verano vamos a continuar las campañas arqueológicas y haremos, pues entre julio y agosto estaremos trabajando en diferentes espacios, en diferentes sectores del monasterio y recomiendo mucho desde luego su visita. Muy bien, pues con esas 3 recomendaciones nos vamos a quedar, así que los espectadores ya saben que tienen 3 sitios a los que ir para verlo y descubrirlo. Muchísimas gracias a los 3 por haber participado en el programa. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, enseguida volvemos. Hasta ahora. ¿A quién está pasando? Hoy es la fiesta de San Pedro y San Pablo y claro, por esa razón media comunidad está hoy de fiesta, Eduardo. Literalmente media comunidad, Pilar. Es fiesta en Burgos, en Soria, en Zamora y en Segovia. En esta última, en Segovia, esta mañana han repetido una tradición que empezó hace más de 40 años, la tajada de San Andrés. Y vaya, tajada porque se trata del reparto de cientos de kilos de chorizo, de jamón y de queso. Y para que pase, Nacho Sáez, limonada. Segovia hoy vive el día grande de sus fiestas, es San Pedro, hoy aquí no se trabaja y la fiesta se vive en la calle. Y una de las citas que son seña de identidad de estas fiestas de San Juan y San Pedro en Segovia es la tajada de San Andrés, perdón. Y estamos con uno de sus organizadores, Luis Gómez, que nos va a contar un poco qué es la tajada de San Andrés. Pues la tajada al final es como una especie de peña, porque somos la Asociación de Vecinos del Barrio, que nos juntamos todos los años el día de San Pedro desde el 1979, que lo empezaron a hacer, y repartimos en una carroza, que en esta que tenemos aquí, jamón, chorizo, queso y limonada toda la mañana del día de San Pedro, y es como una especie de desfile de peña, la única que hay en Segovia. Y vais, ¿verdad?, por las calles principales del centro de Segovia, animando un poco la fiesta en el día grande. Sí, vamos hasta el acueducto, repartiendo, pues no sé si este año son 150 kilos de chorizo, 20 quesos, todo cortado, se reparte entre todo el mundo que hay en el recorrido y volvemos otra vez para arriba con la charanga.
Eso, que la música es algo que no puede faltar, ¿no?, en la Tajada de San Andrés, que es algo bastante animado, ¿no? Sí, porque anima mucho el desfile, por lo menos hay algo de ambiente por la mañana, porque si no parece que no estamos en fiestas, y vamos, la gente ya la ha cogido con muchas ganas lo de la tajada y cada año tenemos a más gente, o sea, todos los años tenemos que hacer más limonada y más kilos porque no llegamos a la plaza cuando se acaba, vamos. Pues ya ven, una cita importante, imprescindible en las fiestas de San Juan y San Pedro en Segovia y a la que les invitamos a que vengan el próximo año. Hombre, como que Pilar y yo ya hemos apuntado la fecha para el año que viene. Gracias, Nacho, y felices fiestas. Y jornada festiva también en Zamora, donde hay algunas actividades que o se dan prisa o se las van a perder. Por ejemplo, es el último día de la Feria de Cerámica y Alfarería y también de la Feria del Ajo, uno de los productos estrella de la provincia. Este año ha habido 85 puestos y unos 300.000 kilos. Vamos a ver cuánto queda, porque ahí está Sara Andrés. Sara, buenas tardes. Una de las citas más tradicionales en las ferias y fiestas de San Pedro de Zamora es esta, aquí, en las Tres Cruces, en esta avenida que se llena de ajos durante estos días. 2 jornadas de producto típico tradicional en la que los productores de la provincia traen aquí su cultivo, su cosecha de un producto que, como ven, toma las calles, de un producto que, como ven, provoca incluso colas, como esta que estamos viendo, para adquirir los ajos que son los que vamos a tener los zamoranos durante todo el año en la cocina, en las terrazas, en la despensa, porque aquí nos suministramos durante estos días de San Pedro. Y aquí conocemos también a productores, a agricultores, a cultivadores de ajo que recogen una tradición que viene de muchos años. Quedan pocos, cada vez quedan menos. Hay unos 85 puestos y esto se va reduciendo, hay poco relevo generacional y los pocos que quedan tienen muchas complicaciones para seguir con un oficio. Raquel Castaño, muy buenas, ¿verdad? Muy buenos días, sí. Qué difícil es esto, ¿eh? Muy difícil. Ya no gusta, los jóvenes no quieren, la gente mayor se nos hace mayor, nos pide que por favor le echemos una mano y ya queda muy poco. Y cada vez más complicado por los cambios estacionales. Es que es muy complicado. Este año nos ha costado mucho sacarlos. Ha venido muy seco. El ajo no quiere mucha agua, pero tampoco tanta secura, entonces muchos se nos han perdido, muchos. Y han venido unas tormentas a última hora que han sido fatales. Estábamos rezando, mirando para eso y yendo a las tierras y que no cayera el granizo y que no esto... Sí, hemos tenido suerte de sacar algo, y ya vemos que cada año menos. Vosotros sois de Valcavado, que es una zona que está muy cerquita de la de aquí capital. Nada, casi es un barrico de aquí, sí. ¿Cuántos ajos cultiváis? ¿Cuántos ponéis? ¿Cuántos plantáis? Pues casi, como digo yo, para la clientela fija y un poquito más. Nosotros ponemos entre 800, 900, no ponemos mucho más, y porque nos gusta venir a la feria. Y luego plantamos unas poquitas de cebollas, entre 12.000 y 15.000 cebollas también, porque nos van pidiendo, que era una cosa que no hacíamos, entonces pues hemos visto que la gente quiere, pues un poquito de todo. ¿Y cómo de complicado es mantener la tradición de una feria como esta? Pues es muy complicado, porque cada día tienes que buscarte tiempo, siempre ayuda, y si no, pues muchas horas de ir al campo, de estar pendiente del tiempo, como he comentado antes, porque es lo que más cuesta, y luego pues todo el trabajo que lleva de limpiar, estar pendiente de que no se te seque mucho, trenzar, que es lo peor, pero luego a mí me gusta, por ejemplo, me gusta, la verdad es que reconozco que me gusta. Sé que son unos días muy trabajosos, pero luego dices, jo, ya he hecho el trabajo, ya está. La ristra preciosa. Sí. Hombre, están mejor los primeros días que los 30, porque con estos colores pierden mucho, pero yo creo que es una cosa muy bonita. Y es muy de aquí, y a mí me da mucha pena que es muy de aquí. Yo se lo digo, tengo una niña y yo le digo, aprende, y ella está aprendiendo este año a trenzar con 14 años. Poquito, porque le cuesta, pero es que vamos a perder todo esto. Yo, mi abuelo, lo he vivido, todo lo he vivido, y ahora te da mucha pena. La verdad es que te da mucha pena, porque como se pierda, mira lo que queda. Zamora, ¿qué? Si es que somos referente en esto. Sí, porque mira, vamos a explicar cómo es una riestra trenzada. Que eso es. Una riestra trenzada, pues lleva con 15 ajos. 15 ajos que, pues eso, que tienes que limpiar, tienes que sacar de la tierra, tienes que dejar secar un poquito, no mucho, porque luego te cuesta mucho.
y luego tienes que ponerte a trenzar, atar y ir estirando, ir colocando y venga ya por otro. Y seleccionar, que también te lleva mucho, porque claro, no te salen todos iguales, en la misma tierra iguales, entonces son muchas horas. Son muchas horas. Y queda así de lista para que esté conservada todo el año. Eso, para que luego el consumidor, pues ala, con el cabrito, con nuestros cerditos que criamos, para las matanzas, para todo, con todo está bueno el ajo, es que está bueno con todo. ¿Y de precio qué tal? Pues de precio yo creo que no está mal para cómo están en los supermercados, que se llevan todo el ese, y para el trabajo que nos cuesta. Este año está un poquito más que la media, pero es verdad que el año pasado tampoco subió tanto, que ya tenía que haber subido, nos aguantamos un poco, y este año yo creo que se hará poner peor para los que compren a último momento, porque es que hay muy poco. Intentamos que no, pero tampoco vamos a perder, porque ya casi muchas veces si te paras a pensar pierdes. Entonces intentamos ahí, venga, 50-50, porque claro, somos consumidores al final al cabo después, el resto del año, de otras cosas. Hay que intentar un poco ahí. Que te vaya bien la feria. Muy bien, y que todos vendan bien y que todos lo pasen bien, y a disfrutar de Zamora, que existe y somos gente muy maja, y hay que venir a todo, a la feria y a todo. Y tenemos una cantidad de riqueza cultural en pueblos y de todo. Vamos, que venga todo el mundo. Zamora es estupendo, vamos a coger todos porque somos gente encantadora. Así Eso que es. Esperamos. Mejor promoción turística de Zamora no se puede hacer para despedirnos. A tope. Venga. Felices fiestas. Gracias, igualmente, chicas. No hay mejor promoción, ¿eh? Se ha repetido más que el ajo, nunca mejor dicho, pero muy bien hecho. He aprovechado el momento. Eso es, nada, y ya aprovechamos para saludar a los zamoranos, a los burgaleses, a los sorianos, a los segovianos que están de fiesta. Y por cierto, que esta noche pues que hay un programa especial dedicado a las fiestas de Zamora. Justamente de Zamora, un reportaje especial a las 11:30 de la noche con un resumen pues, de las fiestas de estos días allí en Zamora capital. Así que nada, y que nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30, como siempre, así que los esperamos. Será ya viernes, así que con muchas ganas, a las Eso 12:30 es. en directo. Hasta mañana, que pasen Adiós. buen día. Chao.